qué bueno, gracias. Ya se me estaba olvidando. Ya. Sí. Oye, ¿me escuchan? Sí. ¿Karina? Sí, te escuchamos. Mira, hemos estado todo el rato preguntándonos lo mismo. Ya, oye, me voy a conectar sin cámara porque estoy cocinando. ¡Oh, qué rico! Oye, pero aprovechamos una clase de gastronomía, pues, una clase de cocina. Pues. Me acabo de hacer una pizza con harina de avena. ¡Oh, qué buena! Como vegetariana. Oye, ¿me veo o no me veo? No, pues no te ves. Te escuchas perfectamente, pero no te veo. Pero después queremos ver la pizza, ¿o ya se la comieron? La Silvia te quiere saludar. Saluda. ¡Ah, ya! Hola. ¡Qué bueno! Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estamos bien por aquí, leseando. Oye, el niño que no está tan grande, no está grande, ya no es un niño. Sí, quería saludarte, que me viera la cara, pero no sé qué hizo el Lalo y no... No, siempre se visualiza y ahora algo hizo porque no quiere que lo veamos cocinando. Claro, y yo justo pasé y algo hizo acá. Acá abajo. No, pero Oye, cualquier cosa tienen que venir de nuevo a vernos, pues ha pasado tantos años. Así que ahí nos encontraremos. Ahí sí. ¡Ahí sí! Hola, Hola. qué bueno verlo. En Angol están ellos, qué bueno. Y cómo están con la pega, con todo, así que igual, qué bueno. Un día tenemos que hacer como algo diferente que no sea esta clase. Nos estoy encontrando allá en Valpo. Ya, pues, pero que tienen que venir, pues, Oye, en su casa. yo tengo una parcela en Curacaví que los puedo recibir a todos y ¿Viste? estamos en un lugar intermedio entre Santiago y Valparaíso. ¿Viste? Ahora Así tenemos que más el espacio. Ahora tenemos más el espacio. cierre lo programamos acá. Ya, listo, me gustó. Ya, Sí, ahora tenemos más espacio, ya, pues. Sí. Oye, Silvia, que te vaya bien con tus cosas, con Gracias. todo. Sí, Ya, pues. yo voy a comer mientras él está en clase. Saludos. Chao, que estés bien. Chao. Ya, empecemos. Empecemos con el tema. Miren, este tema del barroco latinoamericano bien especial para mí porque en general es mi tesis de pregrado. Entonces, toda una tesis, la verdad como que volví sobre ella, volví a leer ciertas cosas y ahora yo siento que tengo como miradas más panorámicas, porque claro, a esa edad, ¿no? Yo creo que tenía más o menos unos 30, una cosa así, tenía una visión más parcelada de la historia y de la literatura. Entonces, voy a intentar darle esa imagen más global para que vamos viendo después, vamos a llegando al grupo Orígenes del ESAMA. Es muy importante aquí como revisitar la tradición. Y para eso, después de esta clase, también es importante que, por ejemplo, en el caso de Jaime o de Lalu, que no estuvieron en el primer semestre, puedan acceder digamos, a las clases de barroco inglés y de barroco también español, que me parece que fue como una sexta o séptima clase, ahí lo podemos, digamos, ver. Y aparte de eso del barroco español, ¿algo le pasó a Jaime? ¿Entrará de nuevo? Sí, pues lógico. Aparte del barroco inglés y del barroco español, tenemos que tomar contacto con la mística española, con lo que nosotros vimos, todo lo carmelitano, todo lo que tiene que ver con los jesuitas, ¿no? Y también con lo que significa la mística española, y con eso nosotros también tenemos que unirlo a la patrística y a la escolástica. O sea que tenemos toda la línea de alguna manera con este visitar nuevamente en el barroco latinoamericano al barroco histórico. En el barroco histórico nosotros también nos podemos ir hacia atrás, como le estaba diciendo. Entonces, si nosotros nos vamos hacia atrás, nosotros ahí podemos ir consultando esas clases que nosotros ya tuvimos el primer semestre. La idea es que nos vamos como hilvanando. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si
que hay dos grandes entradas a la literatura latinoamericana. De una hemos hablado ya, pero a nivel de pincelazo, pero quizás ustedes lo conocen más, que es el modernismo, ¿no? Con Rubén Darío, Gabriela Mistral en parte, también José Martí, finales del 18, principios del 19, pero que digamos, se entra bastante del 20, o sea, finales del 19, principios del 20, pero también tenemos otra gran entrada que yo sentía que las universidades tampoco me la habían pasado, y que esta es una gran laguna estructural, aparte de lo que nosotros vimos del modernismo más crítico, que también lo vimos con Rubén Darío y sus, ¿cómo se llama?, sus cuentos. Una de las entradas que yo sentía que estaban como más débiles es el tema del barroco, ¿no?, latinoamericano. Y me parecía súper importante que se rescatara, que se hiciera como un rescate, ¿no?, de toda la tradición latinoamericana a través de eso. Entonces, por ejemplo, ahora sí nos va a servir todo lo que vimos de Dussel, del concepto de modernidad o de la dialéctica de la modernidad, todo eso nos va a servir ahora. Ya, lo primero que hay que establecer que nosotros tenemos en los 40, nosotros tenemos una búsqueda de identidad, una búsqueda de nacionalidad, de nacionalismo, ¿no?, peligroso también, pero de construcción del Estado Nacional, que nosotros ya hemos visto, que también viene desde el impulso de la Ilustración, que también nosotros ya comentamos, ¿no? Pero ese impulso nacional hace que principalmente los cubanos, los mexicanos, etcétera, se pregunten por qué somos, qué literatura es la que nosotros somos capaces de generar. Y se genera un corpus muy grande que se llama la cubanía, ¿no? La cubanía es bien especial porque la cubanía se formó como en los 40, ¿no? Ustedes tienen que entender que estamos entre guerras, ¿no? En una Cuba que todavía no tiene la revolución en el camino, ¿no? No estamos con Sartre todavía como lo que vimos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo pasé después de Sartre? Porque Lezama llega hasta el 80, muere el 76. Sí, 1940 está un tema importante. El tema, en el 40, ¿qué es lo que hay? En el 40 hay una etnología, ahí está Fernando Ortiz, una antropología, una etnología, que señala a través de un libro que es muy importante, que se llama Contrapunteo, ¿no?, entre el azúcar y el tabaco. Es un texto muy importante desde la antropología, desde la etnología, porque también están los músicos, ¿no? Está toda esta configuración del 40, con la construcción también de la música afrodescendiente, ¿no? Ya el tema del jazz, que también tiene una base súper fuerte en Estados Unidos, pero también en Cuba. Toda esta construcción cultural es lo que permite explicar también la Revolución del 59. Eso es lo que quiero que se entienda, que se está construyendo un contrapunteo, ¿no? Y ese contrapunteo del que habla Fernando Ortiz rápidamente pasa a ser como una dominante cultural. Una dominante cultural que para nosotros es importante porque se va preguntando sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre ciertas cosas, y es transdisciplinaria por naturaleza, va uniendo la música con la antropología, con las otras áreas, y principalmente se centra esta construcción en lo que se llamó el Grupo Orígenes. El Grupo Orígenes es una revista, es un grupo de poetas, pero también de pintores, de filósofos, de musicólogos, y en realidad tiene como esa configuración también en la generación, la nuestra es la generación de 1910 también, pero generalmente va pasando que hay generaciones que son más transdisciplinarias que otras. Y en este caso el Grupo Orígenes es fuertemente transdisciplinario, ¿no? Pues en realidad lo que se quería, ¿no?, es llegar a un origen, pero no un origen como del principio, a un origen que tenía que ver con el religario del origen, obviamente, pero
principalmente al inicio de una nacionalidad. ¿Qué somos nosotros? Y lo loco es que los cubanos logran hacer algo que es súper interesante, porque ellos fagocitan, nuevamente igual que en el Brasil, fagocitan, revisitan toda la tradición hispánica a través del barroco histórico. ¿Y cómo lo hacen? Con Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, ¿no? Con su famosa poesía pura, unida sistemáticamente, digamos, reformulando y valorando la generación del 98 española, y también la generación del 27, entra en un exilio, ¿no? Perseguido por Franco, y va a Puerto Rico, a Cuba, a Estados Unidos, y muere en realidad en Estados Unidos. Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura, y entonces este poeta español es uno de los que va a marcar más este grupo Orígenes. Es interesante Juan Ramón Jiménez porque ¿qué es lo que le da al grupo Orígenes? Le da la salida para poder construir una poesía precisa, clara, pero que no renunciara a la cotidianidad, ¿no? Pero sobre todo algo importante, yo creo que muestra, yo creo que hasta Zurita se ve en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los poetas filósofos, pero yo me atrevería a decir que son los poetas teólogos. Son los poetas que de alguna manera son como, se creen como sacerdotes de la palabra, ¿no? Son católicos, muchos del grupo Orígenes, unidos a la teología de la liberación de manera directa, ¿no? Que ya lo vimos, la teología de la liberación en parte con Dussel, y entonces ellos tienen un sistema poético. Ese sistema poético yo creo que nos pesa hasta ahora. Es una manera de construir el texto de una manera profética, ¿no? Pero además es una forma de construir el texto de una manera religiosa. Por ejemplo, Lezama hablará de la teleología insular, ¿no? Del cómo yo voy configurando una isla para poder construir ese texto poético, o de las eras imaginarias. Entonces dirá, por ejemplo, que la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo lleno de agua, un posible, un finito, actuando en la infinitud. Es decir, la idea de este barroco, ¿no? Es configurar una propuesta teológica también, una salida de superación de la dicotomía que hemos visto en la cultura para poder tener una salida también religiosa. Entonces, uno se da cuenta de que esta es la tradición hispánica, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros fuimos a estudiar. Lo que pasa es que no nos pasaron, a mí no me pasaron así como debieron pasármelo el grupo Origen, el Lezama, con el barroco tirando hacia atrás. A mí lo que me pasó el yeto de la católica es la poesía hispánica, el siglo de oro español, obviamente, y algunos pincelazos, aunque tampoco vi muy bien, Sor Juana Inés de la Cruz, y obviamente el barroco, o sea, el barroco histórico. Eso es lo que me pasa, y la mística española. Pero el barroco latinoamericano que surge en los 40 y llega hasta el 70, hasta que muere Lezama, la construcción siempre fue barroca. Lezama, que siempre fue Lezama, dicen, él construye un libro que se llama La expresión americana, y dice que está sentado en un señor barroco, y entonces el barroco, ¿qué le permite? ¿No? ¿Qué le permite? Que es como, si uno, por ejemplo, toma a ciertos críticos de arte como Wulfre, ellos trabajan con los pares, lo clásico y lo barroco, ¿no? Entonces, ¿qué le permite a lo barroco? Darle una continuidad a ese barroco histórico que nosotros teníamos detrás, por ejemplo, Góngora, Quevedo. No sé por qué me pide ahí. El título, ¿cuál? La expresión americana. Esa es la Luciana está preguntando. Sí, es la expresión americana, pero en realidad los poemas, a los 18 años ya Lezama Lima escribió Muerte de Narciso, escribió Enemigo Rumor, Dador,
¿no? Nosotros podemos irlos viendo ahí, pero ustedes lo van a reconocer más o lo van a escuchar más por la novela Imagen, que es la suma de todo su poética, que es Paradiso, ¿no? Es, él tiene una producción más o menos del 40 hasta el 76. Es muy interesante lo que pasa en Cuba, porque en Cuba se va a lidiar una disputa enorme, lo hemos hablado con el tema de la Revolución Cubana, y en el caso de Lezama Lima le va a, digamos, a corresponder el hecho de ser parte del caso Padilla. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes conocen el caso Padilla, pero el caso Padilla es la misma idea del caso Dreyfus en Francia. El caso Padilla quiere decir que un poeta, Padilla, ¿no? Alberto Padilla, manda un poemario digamos, para poder concursar en un premio, y se llama Fuera de Juego, y es un poemario que se considera contrarrevolucionario, el año 61. Y Lezama estaba dentro del jurado, y él le da el premio. Y por lo tanto es la primera vez que entra digamos, el régimen a pelear con los intelectuales. Y ahí se abren los intelectuales, porque muchos que habían apoyado la revolución, por el caso Padilla, vieron, chuta, censura, no vamos a poder construir en libertad. Y esto en un contexto porque Fidel Castro del 61 también establece con digamos, un discurso que habla sobre los intelectuales, dice directamente lo que ya habíamos hablado, o sea, con la revolución todo, sin la revolución nada. Y ya le está diciendo que, digamos, el creador cultural no puede hablar de ornamentos, de cosas superfluas, sino que se tiene que regir al tema revolucionario. Es un poco lo mismo que pasó en Rusia, digamos, ¿no? Con todo este tema de hasta dónde llega la libertad del intelectual. Bueno, nosotros tuvimos el caso Padilla, y lamentablemente esto le salpicó a Lezama. Y Lezama, ¿qué pasa? Entra en los últimos años ya de una especie de ocultamiento del sistema, ¿no? O sea, el sistema 10, 15 años lo anula, hasta que ya él fallece, porque desde el principio el grupo Orígenes, 2 o 3 habían sido parte del gobierno de Batista, así que ellos salen, ¿no? Algunos se quedan negociando con el régimen, Lezama y Cindio Vitier, Fina Marrú, les gustó la revolución al principio, intentaron integrarse, pero no lo pudieron. En el caso de Lezama le fue más difícil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender también que en esa Cuba ser creyente, católico, observante, era ser revolucionario. De hecho, por ejemplo, lo hemos conversado como muchos poetas cubanos, estoy pensando, por ejemplo, se me olvida el nombre del poeta, pero tiene un libro que se llama Malecón Tao, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces la relación con el budismo, la relación con los sistemas de trascendencia, para ellos siempre han sido sistemas revolucionarios, ¿no? Entonces también, claro, uno lo mira de afuera y siente que es una poesía que todavía está en ese gesto, ¿no? En ese gesto de estar peleando con un régimen, claro, con este ateísmo o con este tema, eso también se ve en las películas, ¿no? Con este tema de que se va a censurar un poco esta fe religiosa. Ya, lo primero entonces, cuando yo veo el barroco, lo primero que hacen, el primer gesto de Lezama, es ir, que increíble porque ahora sería imposible, al diario de navegación de Colón. Es lo primero que va a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los conquistadores, ¿no? Vienen con una idea, el OFIR, ¿no? Ellos van hacia el oriente y nunca descubren América, nunca saben de eso, y realmente nosotros somos una ilusión. Y obviamente eso, ¿no? Esa configuración imaginaria también es lo que de alguna manera a Lezama le llama la atención, y a esta generación también. Entonces, este sistema poético que establecen es prácticamente cosa muy, como de alguna manera importante. Por ejemplo, que
el barroco, ¿no?, era una constante histórica, siguen ahí a ciertos críticos de arte, pero que en el fondo el barroco americano era mejor, ¿no?, que el barroco de alguna manera histórico, o por lo menos hacía una relación, ¿no?, le daba una salida a América para una especie de singularidad, de nacionalidad. No tenía América Latina que renunciar a su tradición para poder construir algo nuevo. ¿Y qué le llama la atención de ese barroco histórico? El trabajo que Góngora y Quevedo habían hecho con el lenguaje. El cubano tiene siempre la conciencia de que la principal revolución es desde el lenguaje, y eso ya estaba ya en los 40. Estaba 19 años antes de la revolución política. Entonces yo siento que esto es lo mismo que en 1906 con el Opojas de la Unión Soviética, porque se arma un camino estético para que después desembarque una revolución política, pero ahí queda la escoba, porque algunas cosas se adaptan y otras no. Entonces es un flujo y un reflujo este tema de tradición y ruptura, como decía Octavio Paz, ¿no? Entonces a ellos les da la salida para no tener que cortar con, digamos, las generaciones del 98 y la del 27 hispánica, para poder configurar entonces de esa revista Orígenes un sistema poético. Mire, yo muchas veces he leído a Lezama, creo que es innegable, yo no creo en Dios, pero creo que es innegable que tiene una obra. O sea, la obra de Lezama es está muy enriquecida, muy espesa, ¿no?, muy compleja, sobre todo Paradiso. Hay intelectuales chilenos que han estado 4 años, por ejemplo, Adriana Valdés, 4 años solamente estudiando esa novela, porque ahí está todo, ¿no? Es la construcción como 100 años de soledad, pero de otra manera, de toda la historia de América Latina, está ahí. Entonces uno puede encontrarlo en esta novela Imagen. Encuentro en Lezama lo que encuentro en el zapatismo. Es un lenguaje poético como el subcomandante Marco, ¿no? Si yo voy a revolucionar el tema estético, yo tengo que revolucionarlo desde la palabra. Y para eso yo tengo que hacer una poética. Por eso nosotros hablamos también de nuestro grupo la poética en sentido amplio. Más que creer en el poema, creemos en una poética. Y por eso necesitan a los pintores, por eso necesitan los ensayistas. La revista Orígenes de 1944 a 1956 es la revista más importante, o una de las más importantes, porque ahí publicaron los principales intelectuales del siglo XX. Es inevitablemente un referente para todos nosotros. Y si ustedes ven que yo les mandé las portadas, se van a dar cuenta que ahí está el arte moderno, el cubismo, ¿no?, el expresionismo, está echado ahí el surrealismo. Solamente en las portadas se logra ver ya este gesto de arte moderno. Entonces, ¿qué es lo que hace de alguna manera este grupo? Se pregunta por la cubanía, pero también cómo, agarrando la tradición, yo puedo ser contemporáneo, ¿no? Yo puedo ser moderno. Y esa pregunta yo creo que todavía sigue vigente, ¿no? Porque nosotros todavía nos seguimos nutriendo, todavía no nos alcanza, tenemos una modernidad inconclusa. Yo por eso cuando a mí me preguntan, yo digo, no me va a alcanzar la vida para ser postmoderna, ni me interesa, sino que apenas estoy con esta modernidad inconclusa. ¿Cuál es la idea poética? A ver, primero, no es una idea, sino que es un sistema poético entero que implica un centro irradiador, iluminador. Por eso sigue el barroco, el claro-oscuro, la luz, ¿no? La irradiación es este cuerpo resistente, así lo señala Lezama como este poeta. Por eso no es lo mismo que los rusos ahora que lo estoy viendo, porque ellos definen todo. Esto no. Tú te metes y es como un cuerpo resistente el texto, incluso la poética de Lezama, agarrándose del barroco, pero estableciendo el texto como este cuerpo resistente que obviamente establece relaciones con
podríamos decir como los rusos, las otras series, la antropología, la sociología, etcétera, pero guardando siempre esta singularidad, ¿no? Entonces, digamos, la idea poética no es una idea, primero es un sistema, y el sistema principalmente es un método de lectura. Lezama establece el método de lectura, primero de la tradición del barroco histórico y del barroco hispánico, ¿no? Y un pensamiento poético. Algunos hablan de que está muy influenciado por María Zambrano, que es una filósofa que habla de la razón poética. Todos creyentes, todos católicos, todos leyendo mucho a San Agustín, ¿no? Con el tema digamos, de la ciudad de Dios. O sea, pienso, ponle tú, a ti te serviría un montón esta parte de las reminiscencias, ¿no? De esta tradición judeo-cristiana, es lo que hay de Varela. Porque si yo hago mi tesis de ejercicios materiales, tengo que tener detrás los ejercicios espirituales de Loyola. Y para eso tengo que saber, lamentablemente, para bien o para mal, manejar los jesuitas. Justo. Yo sabía que iba a ver esa relación que la Luciana está haciendo su tesis, en los ejercicios materiales de la Varela. Y justamente ella también es una poeta del 50. Entonces, estamos reconstruyendo, si se dan cuenta, estamos reconstruyendo del 40 al 80, por decir así, tratando de hacer un resumen. Ya, lo otro, como es un pensamiento, es muy importante un exceso, el exceso del barroco, ¿no? La proliferación. La poesía es una cadena de significante, no es un significado. Lezama creía que uno puede comprender sin entender nada, yo también creo en eso. Se puede comprender sin entender nada. No hay una racionalidad, esta racionalidad europea instrumental no nos sirve, porque hay una razón poética, siguiendo a la María Zambrano, a la filósofa, que entra muy fuerte en Latinoamérica, porque hay tesis doctoral de la María Zambrano. ¿Y por qué? Porque la María Zambrano también va a Cuba. Entonces, si se entiende un poco, entra Ferrater Mora también, que generó un diccionario, que nosotros lo tenemos, un diccionario Ferrater Mora, también religioso, los jesuitas, la construcción de los jesuitas en Paraguay también. Entonces, esto es un sistema teológico y teleológico, en donde lo que le importa a Lezama es definir el ser humano, definirlo, porque ese ser humano que tiene otra racionalidad va a construir otro tipo de texto. Un tipo de texto que va a unir la historia, ¿no?, con la filosofía, un poco en la visión idealista digamos, de Rimbaud también, ¿no? El poeta vidente, el que va adelante, el que une, el que es capaz de imantar, por eso que saca un texto que es fabuloso. ¿Cómo lo define el ser humano? El ser humano lo define como un señor barroco, como una expresión, ¿no?, del barroquismo original del que hablaba, que en el fondo tiene como función en la vida este sistema de trascendencia, ¿no? La poesía es solamente, porque piensen que están dialogando con San Juan y digamos, con San Juan y Santa Teresa, ¿no? Ustedes han escuchado, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Uno es un instrumento, el texto también es digamos, yo veo ahí la trascendencia, el religare del origen, pero de una manera oblicua. Yo puedo sostener el texto de Lezama, porque Lezama siempre entendió que esto no es ir predicando por la vida, ¿no?, sino que yo tengo que establecer la religiosidad de una manera oblicua, como un temblor, decía alguien, en el agua, ¿no? Cualquier causa, cualquier cosa tiene que ser como cuando yo tiro piedras al agua y hay un temblor, ¿no?, de manera oblicua. Cuando yo entonces, si el texto lo engarzo o lo relaciono con temas,
con esta racionalidad instrumental. Por eso hay muchas personas que no entienden la poesía, porque no se puede entender, pero sí comprender. Es raro, pero sí se puede hacer. ¿Me entienden? Entonces es otro tipo de razón, por eso que esta filósofa establece la razón poética. ¿Por qué exceso? Porque nosotros tenemos que pensar en lo clásico, que nosotros en la zona áurea, en el dato, en la cifra, en todo lo ordenado que es, que nosotros ya vimos que se puede desordenar, ¿no?, entre lo apolíneo, lo dionisiaco, etc. Pero el barroco se define como, su concepto lo dice, la perla irregular, ¿no? Barrueco. Algunos dicen que viene del portugués, ¿no? Perla irregular. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo no tengo el control de las cosas, la racionalidad entonces no sirve para eso, y yo necesito un camino de fuga donde entra ya no solamente límites, sino que también el exceso, ¿no? Entonces el barroco fue relacionado, nosotros tenemos un barroco de Lezama, que un poco lo estoy definiendo acá, uno puede leer la expresión americana, Paradiso, unas cuantas páginas y se va a dar cuenta de la textura barroca, se van a dar cuenta, porque después uno lee, por ejemplo, Fruta Prohibida, no, Fruta Podrida o algo así de la Lina Meruane, y los textos se va a dar cuenta la textura barroca. Va a leer a Pedro Lemebel de acá, se va a dar cuenta la textura barroca. Más que hermetismo, porque el hermetismo se relaciona con un tipo de poesía que tiene que ver más con la poesía religiosa, por ahí lo agarré, pero en realidad más que hermetismo es complejidad. Lezama cree, y ustedes tienen que entender que la teoría de los sistemas complejos viene de ahí, pues, de los 50, de los 60, están los grandes sistemas complejos ingenieriles, de que ahí los ingenieros nos pueden hablar mucho más, ¿no? Pienso en Ila Prigogine, por ejemplo, la construcción, ¿no?, o la influencia que él tiene en Argentina, los sistemas tecnológicos y también complejos. Se creía entonces en una poesía compleja como la que establece Lezama. No es fácil. Claro, el hermetismo, como dice Gabriel, tiene que ver más con lo oscuro. Claro, el tema es el siguiente, que el barroco siempre tuvo dos cosas, ¿no? La luz, el Illuminati, ¿no?, la iluminación, pero también el romanticismo oscuro o la noche oscura, por decir así, piensen en San Juan, ¿no? Son las dos cosas que convergen. ¿Qué es lo que es el barroco? Una mezcla. A muchos les molesta el barroco. ¿Por qué? Porque no es controlable, no es definible, se ve, porque le voy a explicar un poco. Octavio Paz también ve justo en El arco y la lira, lo que hemos hablado en sus ensayos, el mexicano, ve este señor barroco, ¿no? Y ve lo que está haciendo Lezama y todo, pero dice, no, México tiene como que desentenderse un poco de esta construcción porque era mucho adornamiento, mucha profusión de la forma, mucha diseminación para, digamos, ocupar un término que después vamos a ver de Derridiano, y él quiere una poesía más concisa, más precisa, como es leer a Octavio Paz, ¿me entienden? Se la toma como, el barroco está 200 años prohibido, del siglo XVII, XVIII hasta el siglo XX, está prohibido en Latinoamérica prácticamente, y se lo relaciona con un género nefasto, ¿no?, con un género que no aporta, con un género menor, que no tiene que ver con la literatura seria. Entonces la alta cultura lo echa, ¡pum!, para abajo. Y lo prohíbe. Entonces siempre fue un término polémico, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de Lemebel, ¿hablamos de barroco? No, pues hablamos neobarroco. Porque los teóricos establecieron en los 50 ya el neobarroco.
y este gesto que nuevamente vuelve a este barroco ya, que es latinoamericano ya. Y los argentinos hablarán de neobarroso. Entonces, el que te mancha, a través de Berlónguer, un poeta, hablará entonces de neobarroso. ¿Está relacionado con las disidencias sexuales? Sí. Homosexuales y católicos, en el caso del barroco latinoamericano, el neobarroco, una religiosidad pagana, pero homosexuales. Sí. Berlónguer, en el caso del MBL, sí, pero también no. O sea, la Lina Mervane tiene una beta barroca o neobarroca, ¿no? Y pareciera, por lo menos públicamente, no es de las disidencias. Entonces, ¿por qué? Porque además Severo Sarduy, otro escritor cubano de ese mismo tiempo, queda fuera de Cuba, lo dejan fuera, ¿no? La revolución, uno de los intelectuales que deja fuera en Francia, Severo Sarduy, muy afrancesado y todo. Él, casi como nuestro Huidobro, el Severo Sarduy, pero es raro Severo Sarduy, él habla de un barroco erótico, ¿no? Homosexual también, ¿no? Entonces, toda esta construcción sistemática del Exama y todo, obviamente que tiene que ver también con una política de quebrar ciertas estructuras, no solamente trabajar el lenguaje. Lo loco es que se aprovecha toda la tradición hispánica y algo tan conservador como lo católico, ¿no? Pero también en su beta más abierta, que es el tema de, ¿cómo se llama?, de los jesuitas, ¿no? De la construcción, digamos, como social de la iglesia. Los brasileros rápidamente con Haroldo Campo se relacionan con esto y agarrarán este concepto para la arquitectura. Y ustedes pueden revisar esta relación entre arquitectura moderna, ¿no? Y toda esta construcción de lo que nosotros vimos o sea, íbamos a ver, porque están pendientes este tema del movimiento antropófago de la semana del 22, las bienales de Sao Paulo. La arquitectura es más fácil, cuando yo digo literatura moderna, como que todavía hay un debate, ¿no? Pero la arquitectura moderna ya se establece ya y se habla del barroco, se tiene más encima el tema del barroco, o se puede establecer esa modernidad, ¿no? En la literatura siempre ha sido más difícil, ¿no? Pero nosotros podemos hablar de música barroca y ahí nos vamos a entender, ¿no? Pero la literatura siempre tiene algo de antiguo y de contemporáneo y revisita todo. A mí lo que me interesa así de esta construcción es, primero, que es también igual que la rusa, lo que me parece muy similar, ¿no? Es que está centrada en poetas, no en novelistas, y el Opoja de la Unión Soviética también estaba centrado en poetas, ¿no? Entonces también, y que son altamente teóricos, son personas que construyen revistas, una revista fuerte como la revista Orígenes, que se transformó en todo un movimiento. Y a pesar de, o sea, no, eran católicos los principales, o les Sama Lima y todo eso, pero también habían no católicos, y hay polémicas también al interior de ellos, no es todo tan homogéneo. ¿Me escucharán? Está haciendo interferencia, ¡ay, que está buena interferencia! Espérense, voy a aprovechar. Ahí. Ya. Bien, entonces, Carpentier, Lezama Lima, Severo Sarduy. Cada uno de ellos tiene 20, 25 libros, no sé cuántos, y la complejidad de cada uno, así igual que los feminismos, no hay uno solo, hay varios barrocos, ¿no? Cada uno de ellos le da una vuelta de tuerca. Está el gran homenaje siempre a Góngora, ¿no? Siempre tenemos nosotros ese homenaje porque obviamente se está trabajando. Yo creo que lo que hizo el barroco histórico es, usted como poeta, como escritor y todo, tiene un material, el material del lenguaje. Si usted no revoluciona el lenguaje, cero posibilidades
de revolucionar afuera o establecer distintos criterios. Entonces, el barroco histórico a nosotros nos da eso, la conciencia del material que es el lenguaje. Y después el barroco latinoamericano hace coincidir eso del trabajo con el lenguaje con todo un sistema que para mí es bastante teológico, y que si uno ve a Zurita, que va a ser entrevistado o fue entrevistado por la Mónica González, se van a dar cuenta realmente ahí que todavía tenemos a ese jesuita o a ese filósofo, teólogo, profeta, poeta. Nos sentamos y me da mucha risa porque como lo mira el periodista, ¿no? Como lo mira la Mónica González, casi como si él fuera una esfinge, ¿no? No le entendemos lo que dice, porque además está de memoria, ¿no? Está en un momento en donde nada se memoriza, donde todo lo tenemos en la tecnología, y donde él va a ser, donde nosotros con nuestro Alzheimer o nuestra demencia senil, lo último que podamos reconstruir sea aquello, va a ser aquello, esa canción o ese texto poético que habremos utilizado en la memoria, ¿no? Entonces, aquí en esta construcción también la poesía se transforma en un sistema de memoria, en una memoria, ¿no? Cómo yo construyo, por ejemplo, toda la parte del paisaje, lo que hace Lezama, pueden ver fragmentos a su imán, a todo esto yo creo que es uno de sus mejores textos, toda la exterioridad, todo el paisaje lo mete dentro y saca otra cosa. Eso es fenomenal. Hace que una persona como yo, que no cree nada en Dios, nada, 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 pueda leerlo. Porque no me está predicando. Eso me gusta. No me está predicando, no me quiere convencer de nada. Entonces, ahí uno entiende que el tipo es un genio, porque es capaz de volver todo ese paisaje, toda esa exterioridad y volverla a otra cosa, un poco lo que hace Watanabe, pero con menos complejidad. El poeta peruano, ¿no? También trabaja con los animales, tiene un trabajo en fragmentos a su imán muy fuerte con los animales. Fragmentos a su imán. Y tú te das cuenta de eso, que todo eso es teológico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú buscas la unidad, los tipos buscan la unidad. Cualquier trascendencia, cualquier tipo creyente, de lo que sea, protestante, lo que sea, budista, lo que sea, busca el uno. La mismidad busca la unidad. No puede mantener todo fragmentado y todo eso es caótico para ellos. Se pierden. Watanabe con el guardián del hielo. Tiene una construcción muy fuerte como poeta peruano, José Watanabe, con los animales. Y en fragmentos de su imán, Lezama Lima hace lo mismo. ¡Ah, mira, qué bueno! Es del pueblo de la Luciana, qué bueno. Claro, por ejemplo, y ahí también tienes la visión asiática, ¿no? De la construcción multicultural que tiene Watanabe, a mí me encanta. El guardián del hielo, ¿por qué? Porque para Heidegger y toda esa construcción más metafísica, el poeta es el guardián del mito, recuérdenlo. Y él saca un poemario que se llama El guardián del hielo. ¿Y qué pasa con el hielo? Que lo dice ahí, porque es un poema, uno de los poemas. Se derrite, pues. Se derrite y no hay nada que, digamos, cuidar. Es una inutilidad, ¿no? El guardián del hielo. Entonces, esa construcción quizás cultural es porque también el poeta se pone a la cola, ¿no? De esa tradición. El tema es cómo la renueva, cómo la refuerza, ¿no? Así que bueno, voy a mandar algunas cosas, algunos textos como para reforzar esto. Mire, es difícil. Yo con años y años, incluso ahora revisé tesis doctorales más actuales de Lezama Lima, solamente de él, y también hay una relación con la crítica de arte que justo a mí me sirve también ahora. Entonces, no es solamente la poética, digamos, o sea, o el texto poético, sino que también está la pintura, ¿no? Entonces, hay varios lenguajes puestos aquí, y hay un sistema completo poético. Entonces, a uno le lleva años solamente comprender eso, por eso que hay tesis doctorales de 400, 500 páginas,
solamente basados en el grupo Orígenes, ¿no? Y por ejemplo me di cuenta de que había habido polémica, no todos estuvieron de acuerdo con que se publicara Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tenía una poesía muy pura, siempre se cuenta la anécdota de que le había pedido un matrimonio blanco a su esposa, o sea, sin relaciones sexuales. Es un tema ese de la poesía pura. Sin embargo, fue exiliado y vi a una mujer también, su esposa, no como me la pasaron mucho en la universidad, como pasiva y todo, sino que la vi estudiando historia del arte en una universidad en Estados Unidos, y la vi moviéndose por su independencia, pero bueno, Juan Ramón Jiménez, igual que Argueda, era maníaco depresivo, entonces siempre estaba dependiendo mucho de ella. Lamentablemente fue su cruz hasta el final. Y él, bueno, ella muere de cáncer y él está un año y muere también Juan Ramón Jiménez. Pero el periplo de Juan Ramón Jiménez también va marcando esa hispanidad, que es la que toma también este grupo. Y recuerden que también está García Lorca y todo el tema de la Guerra Civil Española en el medio, ¿no? Entonces eso tampoco lo podemos, esa es nuestra guerra, por decir así, porque es la guerra que más nos afecta en cuanto a la literatura y a lo cultural. Entonces afecta a toda la generación de Neruda, ¿no? Y afecta a toda esta generación. Y sobre todo porque se mata a alguien que, pucha, como García Lorca, que era un ícono, ¿no? Un ícono en el teatro, un ícono de creatividad, de alegría, etcétera, ¿no? Y la generación del 27, que es vanguardia desde el principio hasta el final, muy comprometida. Entonces, esa empieza a morir. Y esa también de alguna manera le va golpeando fuertemente a Lezama, al Grupo Orígenes, por todas estas muertes que tiene también, por esas amistades en España, esas correspondencias, esas colaboraciones. Es una Latinoamérica muy distinta a la que tenemos ahora. Por eso que hay que estudiar bastante eso, por ejemplo, del 50 al 80, para después entender las neovanguardias y después entender la generación del 90 o del 2000. Poder acercarnos un poco más a lo que ha pasado ahora. Ya, eso a nivel general. No sé si hay comentarios, que me quedaron un montón de cosas. Hay todo un barroco en el Brasil, ¿no? Hay un barroco fuerte también en México, aunque con la resistencia de Octavio Paz, que, escucha, Octavio Paz actuaba también pontificando, ¿no? Algunas cosas y tirando para abajo otras. Entonces, cada país tiene sus propias construcciones de acuerdo a este criterio, si estaba más cerca, más lejos, pero en realidad nadie se sustrae frente a la irradiación. Yo creo que Lezama se transformó en lo que él quería, ¿no? En una isla inquietante, ¿no? Lo que se habló de Cuba, una isla inquietante. Él mismo, un sistema poético completo, ¿no? En donde pasa toda la historia de la humanidad, entre comillas, o por lo menos la historia latinoamericana, y la conceptualiza de nuevo, y obviamente ve lo mismo que Dussel, que el inicio de nosotros es ese descubrimiento, encubrimiento, que ya lo hablamos, pero lo toma como algo positivo, más que negativo, y lo fagocita y construye otra cosa, como le pasó también a los brasileros. Arquitectónicamente sería bueno que revisaran lo de Niemeyer, que ya lo deben conocer, pero en el fondo lo que hace, lo que se genera es una especie de diálogo entre algo orgánico, por decir así, y la racionalidad. Como que a nivel arquitectónico es distinto que la poética. Porque yo estoy recién con este tema del arte y de la arquitectura y todo esto, pero en la arquitectura, que es el lenguaje del poder, todos lo sabemos, y que el barroco tuvo una arquitectura importante, monumental, etcétera, ¿no?
piensen en Bernini y los italianos, o sea, nosotros tenemos construcciones, Italia, Alemania, España y Cuba. Nosotros tenemos que entender, Brasil, ¿no? Nosotros tenemos que entender que de distintos lados del mundo, en 1940, 50, se jugó, se construyó desde este barroco. La crítica de arte entró a establecer que había un barroco americano, se lidió con el barroco, ¿por qué? Y ahí es la pregunta, si después de 200 años se había eliminado. ¿Y por qué creo? Porque lo clásico no daba, el arte estaba tratando de ser moderno, y yo creo que ahí les sirvió ciertas categorías de la profusión, de la creatividad, de la plasticidad, y además entran, por ejemplo, los soportes como el cemento, el aluminio, otros materiales que pueden construir digamos, esta arquitectura también moderna. Entonces, es interesante ir viendo cómo se van hilvanando todas estas, cómo estos lenguajes artísticos se van hilvanando, y además con los sistemas políticos, etcétera, ¿no? Si le meten la sociología, la antropología y todo, le van metiendo, estamos solamente viendo una parte literaria y relacionándolo un poco con la plástica y con la arquitectura, pero como un bosquejo nomás, un boceto. Ya. Preguntas, comentarios. Muchas cosas, porque esto sí que es complicado, porque son 40, 50 años de literatura latinoamericana y mundial. No hay nada acá que no se relacione, se viaja mucho, hay muchas cartas, muchas influencias. Entonces, es fuerte porque es como está todo muy espeso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, a ver, un par de cosas. Una cosa importante que voy a leer a Alexa Manima, no lo conozco, pero no lo he leído. Entiendo, lo leí en algún minuto hace mucho tiempo. Y bueno, sí, efectivamente es una época súper densa. A propósito de la muerte del Patricio Mann, he estado viendo algunos programas de músicos más que nada, pero que en el fondo pues, no hablan tanto de la música, sino que más bien de dónde viene su música, de dónde viene el contexto histórico en el que ellos se desarrollan, y me parece tremendamente interesante un poco lo último que tú dijiste, que es como una época súper densa, sí. Tiene esa, no es complicada, es compleja, que tiene esa enorme complejidad, digamos, y que eso mismo en sí ya es barroco, porque hay caleta de elementos metidos entre medio, una cuestión que al final de cuentas todavía está trunca porque no se ha resuelto. O sea, justamente todo el periodo posterior de los golpes de Estado tiene que ver con frenar todo este proceso de creatividad. Creatividad profunda. O sea, el miedo a la creatividad, el capital le tiene pánico a la creatividad, no pasa por las agencias de publicidad. Le tiene miedo a la creatividad, y justamente se está dando entonces. Es interesante, o sea, sí. Me parece que creo que entiendo el barroco. Yo siempre había pensado en el barroco como las cosas sobrecargadas de elementos como para ver, pero al final de cuentas es una es el choque permanente de cosas, entonces es como casi por lo menos eso es lo que yo... Incluso es una creación también, porque incluso se puso en jaque que esto existiera. Pero a veces cuando tú te encuentras con los textos o escuchas música o de repente sale en la crítica de arte o en la pintura y qué sé yo, y tú dices, no, esto tiene una relación. Entonces ahí te vas convenciendo, y por eso de alguna manera creo que esto es antiacadémico, por eso no lo pasan mucho en las universidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
¿por qué no me pasaron el modernismo como el filo crítico del modernismo? Pues no solamente la Gabriela Mistral y todo. ¿Y por qué no me pasaron la otra gran puerta de entrada a los latinoamericanos? Y es porque entra por Cuba, ¿me entiendes? Porque México lo resiste con Paz, pues Paz es el controlador del texto, ¿no? Le gusta la precisión, la pureza también, ¿no? Y claro, ya Lezama agarra la pureza de Juan Ramón Jiménez y todo eso, pero el catolicismo también tiene un lado oscuro y le sirve. El catolicismo es fuertemente erótico también. Recuerden que la mística española, en el caso de Santa Teresa y Sor Juana, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana también del siglo XVII, barroca, que eso tiene un texto que sería bueno que revisaran, a ver si lo mando, se llama Primero Sueño. Ese poema, Primero Sueño, va a marcar, es el primer texto americano, digamos, o sea, si uno lo ve, digamos, para atrás, el Chilambalán, el Popol Vuh, obviamente son los primeros poéticos que uno lee, ¿no? Pero es el primero, por decirlo así, más moderno, ¿no? El primero moderno, porque el otro responde a una configuración hispánica ancestral. Pero esto ya, Sor Juana, que obviamente la escritura de monjas, igual que acá con Úrsula Suárez, la chilena, eh, son las únicas mujeres que se pueden dedicar a escribir, como ya lo hemos dicho, pero esa construcción de Sor Juana, Octavio Paz la ve y la rescata en Yo la peor de todas, o Las trampas de la fe, ¿me entienden? Entonces, también va buscando Octavio Paz, pero Octavio Paz se resiste, claro, porque es antiacadémico, es incontrolable, es una perla irregular, y pareciera que, claro, a nosotros nos gusta pasar incluso desde el punto de vista pedagógico, lo que hemos hablado, controlar las cosas y todo. Y justamente esto abre el pie a las disidencias sexuales después. ¿Por qué? Porque con Lemebel, con Perlonger en Argentina y todo, justamente nuevamente se habla del neobarroco y del neobarroso, pero no solamente aquí, es una configuración italiana, es una configuración alemana, es una configuración brasilera. Entonces, ¿cómo tanta coincidencia? Y desde el arte, desde todo. Entonces, eso es lo que yo decía, ¿por qué no pasan esto? Porque así yo puedo entender el mundo entero. Puedo entender que viene de aquí, que viene de acá, y aprovechan de pasarme algo de arte porque no se extiende la literatura sin crítica de arte. ¿Me entienden? Pero yo creo que justamente la academia está construida en torno a, bueno, por lógica está construida en torno a las relaciones de poder, por tanto a la correlación de fuerza, o sea, quién tiene el poder, y eso es la expresión de la academia. El periodo que estamos hablando, en el fondo, es un periodo en donde efectivamente la academia es más abierta y es más vanguardia, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hoy día estamos entrando en un periodo que podría prefigurar nuevamente eso, pero hay menos densidad. Sí, pues. Hay mucho Estamos menos preparados. No estamos claro, nos vamos a preparados. tener que preparar. Claro. Pero hay mucho menos densidad, digamos, y bueno, por eso para mí es sumamente importante este curso, digamos. Bueno, pero por uno eso hay ve, que siente. buscar la densidad, hay que buscar la complejidad, por lo menos para mí es súper importante los conceptos, las complejidades, todo esto, porque acá se está jugando todo. Por eso yo creo que del 50 al 80 es lo fundamental para mí. Yo nunca he salido de estudiar esa época, nunca. Y de hecho la tesis que estoy presentando es moderna y los tipos que son postmodernos me la van a tirar abajo y ya sé por dónde van a entrar. Pero yo prefiero entender bien el pasado para poder configurar este presente porque no estoy ni ahí con ser postmoderna. ¿Me entiendes? Porque ese todo vale y todo me molesta. Entonces, prefiero entender bien del 50 al 80 y dedicarme, me demoraré mucho más, pues me he demorado mucho más, pero construir algo más sólido, mejor, no creo en toda esta cosa, esta modernidad líquida y todo, que es gaseoso ya, está gaseoso. Me gustan los conceptos y me gusta la teoría, porque se dan cuenta que hay una línea muy antiteórica, ¿no? Después, después hay una línea muy antivacuna, muy también, una línea muy antiteórica y también una línea muy, claro, anticientífica, y una línea muy
de que no hay textos poéticos, de que está muerto el arte, está muerta la poesía, la complejidad de la poesía, no es que nadie la entiende, nadie la asimila, y por lo tanto tenemos que entregarle cosas fáciles a los jóvenes y todo. Entonces se me ocurre a mí que creo que así nos vamos a configurar conceptos nuevos, porque eso es lo que hizo Haroldo Campos, el Brasil, que me gustaría también que en algún momento lo revisáramos. Brasil es otra historia. Si a mí me preguntan, yo sé un poquito de lo que he ido, porque Brasil es como si tú fuera Alemania, es casi otro mundo, y sin embargo está muy cerca de nosotros. Y Haroldo Campos, como 10 años antes que Humberto Eco, escribe la obra Abierta. Se llama igual, o sea, que Humberto Eco, la semiótica italiana. Entonces se adelanta. ¿Y por qué entonces? Porque hay una relación directa, y claro, lo que Haroldo Campos dice que en el fondo, lo que yo les he hablado de Humberto Eco también y que lo vamos a ver, que la obra está abierta, se completa por el lector, es un método de lectura. Eso es lo que me gusta del Lezama también y de esta configuración. Es un pensamiento, un método de lectura. Yo visito la tradición, pero para generar otra cosa, pues no para imitar, no calco y copia, ¿o no? Sino que vamos a generar otra cosa. Entonces, eso es lo que me saco el sombrero ante, ahí sí que ganan ellos, ganan los jesuitas en las universidades y todo. Pues hay que sacarse el sombrero porque los tipos han revisitado toda la tradición. Entonces, eso es bueno para uno en el sentido que te mandan a leer la Biblia y todo. La cuestión de tener, de tener una formación con las monjas me ha ayudado un montón a la literatura. A veces pienso que mucha gente toma la literatura para seguir un camino religioso. Claro, no entraron a ciencias religiosas, pero estudiaron literatura, ¿no? Claro que la literatura a nosotros nos prohibirían defender una tesis teológica, por decir así, pero veo las tesis doctorales 2015, 2017 españolas de literatura y son tratados teológicos. O sea, España sí lo permite, ¿no? Y ahí en la configuración del poder está la iglesia siempre, ¿no? Entonces también la academia responde a eso, responde a esa configuración y es loco, es loco porque claro, toman lo popular también, ¿no? Como de alguna manera lo hemos visto, la religiosidad del pueblo, no solamente de la élite, ¿no? Toman la religiosidad del pueblo. Entonces, es complicado. Quería mencionar un cuento del Juan José Arriola que se llama El guardaguja. ¿Ya? Que eso grafica el postmodernismo, así que lo presento. Es súper corto, no es un cuento tan largo. Digamos. Ya lo voy a ver. Juan José Arriola, lo voy a buscar y se los voy a mandar. Sí, mándalo a todo, po. Y yo también voy a buscar un poco lo que he ido hablando, porque, bueno, da para mucho, pero quizás son textos representativos de lo que uno más o menos como que, algunos apuntes, algunas cosas, y bueno, hay, igual que las vanguardias que le mandé texto, del barroco se ha escrito mucho, no ha sido como recepcionada ¿cómo se llama? Juan José Arriola, ¿no? Juan José Arriola. Y no ha sido muy recepcionada en las universidades, pero afuera sí. Entonces, digamos, como un saber, ya después en el 70, en el 80, empezó a llegar todo. Se le hace un homenaje fuerte con seminarios y todo, como está muerto a Lezama, y se vuelve a hablar de todo esto. Porque ya como él está muerto, porque antes de eso, no sé, vi algunas entrevistas a poetas que los visitaban en su casa, y por su ama, su obesidad, etc., él ya no... Ser amigo de Lezama era como un estigma, entonces él tampoco salía y todo. Y justamente ahí es donde produce Fragmentos a su imán. Por eso ahí ustedes van a ver, voy a mandarle, pucha, yo tengo el textito chico, pero está todo en Santiago, Tratado de La Habana y qué sé yo. Pero si ustedes lo logran ver, ahí es como esperando a Godot, pues está todo el rato esperando a alguien,
como que él no hace nada, está en su casa encerrado, y depende de quién lo viene a ver, es escasísimo su visita. Y vi un documental muy bueno que me gustaría que lo vieran, que ahí se hace esta entrevista a un poeta que salió en el Mariela, todo esto, en ese barco donde Fidel abre la frontera y logran salir las personas que estaban ahí, bueno, sale ahí. Y también fue perseguido por esta amistad, estas visitas que le hacían. Qué loco es eso, que quedan 10, 15 años en su casa y son visitados por jóvenes, y eso después queda para como la posteridad un poco, esta construcción. Así que sí, pues, ya, algo más. Ahí les mandé el cuento al WhatsApp. Ya, sí, yo voy a mandar algo de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sabéis qué? Yo creo que ya debe estar el PDF, es muy grande, tiene como 800 páginas, no sé. Yo la peor de todas, o las trampas de la fe. Entonces a lo mejor podemos buscarlo, y por último, las primeras páginas nomás, las primeras páginas, bueno, pero es interesante el libro porque en el fondo Paz es un súper buen ensayista, entonces la documentación, entonces yo la peor de todas, así Sor Juana abjura de sus poemas y la hacen abjurar de sus poemas, y bueno, ese libro es monumental, y además hay una película. Que me da risa eso, porque todo vale porque se le hace película. Entonces, como que todo está basado en hechos reales. Ya, Javier, algo. Pucha el Jaime. Pero igual le mandamos la grabación. Me explicó que está con problemas tanto con WOM como con BTR en el tema de las conexiones, entonces lamentablemente va a tener que resignarse a verlo en YouTube una vez que mandes la grabación. Sí, la estoy Eh, mandando más rápido, ¿lo mira, vieron? Y todo lo hice público. sí, sí, Y fantástico, ahí, sí. uy, no edité nada, hay muchas visualizaciones y hay cuestiones, oh, qué loco. Y está todo Bueno, grabado ahí. sí, sí, así pasa. Oye, interesantísimo esta parte, yo tampoco la conocía para nada, pues, así que en parte me pasa que comprendo pero no entiendo, como tú mencionabas eh, hace un momento. Eh, pero me parece interesantísimo la base sobre la cual surgen todos estos íconos de la modernidad después del barroco, y que en definitiva no, son tan cercanos a la cultura nuestra de hoy, y que formó parte de lo que se dejó de informar, o en otros casos que se hizo foco en nuestro proceso educativo. Entonces, interesante, Mm. porque obviamente algo que está mucho más cercano que lo que hemos tratado anteriormente. Así Sí, es que que nos me vamos a acercar pareció cada vez más y ahí se va a densificar más, po, porque está todo lo de atrás más todo lo que se está presentando ahora como nuevo. Entonces es como súper interesante. Bueno, ahora le va a servir también todo esto, yo creo, de base a lo que está haciendo Luciana, porque después cada grupo poético, por ejemplo, nosotros, la generación del 50 nuestro, es narrativa, es novela. Sin embargo, la peruana es poética. ¿Se dan cuenta? O sea, como que igual, o cuentista también, nosotros tenemos cuentistas en la 50. Sin embargo, la generación del 60 nuestra es poética, ¿no? Y no sé la peruana. Entonces, ahí yo creo que cada uno, cada país, ya va configurando su poética, y eso es bonito, porque ahí uno empieza a ver las diferencias, como no, que las de postura, y también las confluencias. Porque recuerden que en un texto de Lezama también se llama confluencias, que es mortal, porque esta gente hace crítica de cine, muchos de ellos fueron musicólogos, en el grupo Orígenes también estuvo Wilfredo Lam, ¿no? Entonces, todo está en configuración, todo está armando una figura, este cuerpo resistente. Entonces, después de ahí, nosotros nos vamos a dar cuenta de que distintos grupos con distintas cosas,
Claro, porque todavía en No el mencioné. 50, disculpa, todavía en el 50 la Varela no puede ser otra cosa que eso. Es como un alemán bajo Hitler. No puedes tú, estás condicionado. Es como en la Edad Media la gente que no creyera en Dios. En los 50 es muy difícil dejar de lado la tradición. Todavía la tradición se visita mucho y se genera otra cosa. Pero ¿qué es lo que hace la Varela? Le da la vuelta de tuerca, porque sabe que tiene a Loyola detrás, por eso que hay que revisarlo. Claro, pero es que los incas, los orígenes religiosos ancestrales prehispánicos, dialogan perfectamente con la tradición judeocristiana, si no la tirana. La tirana es el ejercicio de eso. La tirana se pone un dios hispánico sobre el dios ancestral. Eso es lo que hace el español, es lo que se llama sincretismo religioso. Así opera el poder. Y los que saben más de poder son ellos. No hay cultura sin tradición judeocristiana. No hay. Lamentablemente, por decirlo así. Yo creo que empieza a tratar de liberarse todo en los 80 con las neovanguardias. Y hasta por ahí nomás. Por ejemplo, se echa abajo la bandera de Chile, con la bandera de Chile se la cuestiona, se la da vuelta, aunque también es una tradición. ¿Cómo se llama? Los brasileros trabajan en este momento, que también les voy a mandar la poesía concreta, la poesía visual, también intentando hacer una revisión. La religiosidad en Cuba es revolucionaria, porque en el fondo, y si tú ves los poetas ahora, los cantantes incluso y los poetas, ven las lecturas, voy a mandarle para que ustedes vean. Ven la relación con el budismo, que es súper fuerte, que ellos ya habían hecho una relación también con lo oriental. Todo es creyente, todo. El 99%. Es muy difícil, por ejemplo, yo hice un seminario de poesía antirreligiosa en la Católica, y el único que me dejaron o que pude pasar, era Pablo de Roca, y entre comillas, porque tenía que hacer todo lo otro para llegar a su antirreligiosidad. Pero incluso el poeta más antirreligioso, ¿por qué? Porque estamos criados en una tradición judeocristiana. Y si no protestante, y si no budista. Tenemos como sea las 5 religiones, y si tenemos una, el otro tiene la otra. Y es el gran discurso dominante aquí no es la cultura, nada de eso, sino que los sistemas de trascendencia. Entonces, por ejemplo, cuando la Luciana me habló de ejercicios materiales, que así se llama el poemario de la Varela, yo me acordé de que habían unos ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son de Loyola, de Ignacio de Loyola. Entonces tengo que manejar el intertexto primario, por decir así, la fuente primaria, como para después, claro, entonces, ¿qué va a hacer la Varela? Como no es, ya no da para los ejercicios espirituales, porque estamos con la secularización, Dios ha muerto, etc. ¿Qué pasa con los 50? Ella construye, digamos, un vuelta de tuerca, y pone por lo que vi en los poemas que me mandó la Luciana, o otros que vi, pone a Dios como más humano, un poco como lo hace Nico Kazantzakis, ¿no? Pone a Dios en un registro más humano, o como lo hace Saramago con el Evangelio según Jesucristo, lo pone en un gesto más humano, lo mundaniza, y lo vuelve también un pecador, ¿no? Y lo materializa, y lo erotiza. Lo mismo que hizo la mística española. Lo mismo, y eso lo hizo el barroco, porque yo le voy a mandar el éxtasis de Santa Teresa. El éxtasis de Santa Teresa es como, está levitando, no es una escultura, está levitando Santa Teresa, pero obviamente eso tiene una relación fuerte con el erotismo. Entonces, máxima construcción religiosa y trascendencia, máximo erotismo.
no es que estén separados, no es que no es como nos dijeron, no está separado. La mística española es porque yo humanizo a Dios a tal punto que es mi esposo. Sor Juana decía lo mismo. Yo solo soy un instrumento de tu paz y todo, y las canciones religiosas que nosotros cantamos, es eso. Entonces, Bernini, ¿no? Los escultores italianos vieron eso. Y entonces, a máxima castidad, máximo erotismo. Yo no sé, pero era como muy fácil que después hubiera una ráfaga de abuso, ¿o no? Era muy fácil, porque si tú unes las dos cosas, y no pueden casarse, no pueden tener familia, etc. Pero además tú castras eso con lo que generó la Edad Media, con los silicios, con esta castración del cuerpo y todo, pero eso mismo tú lo vuelves, lo erotiza. Obvio que en el siglo XX íbamos a tener una ráfaga de abuso. Claro, el misticismo es eso, una experiencia sensorial de lo divino, claro. Sí, es el cuerpo, es la unión principal, ¿no? Del cuerpo con la unión del alma, ¿sí? Y es la construcción, es el camino hacia arriba, es el hilo completo, como el hilo de plata del Tagore, ¿no? Pero es la escalera hacia el cielo, ¿sí? Es sensorial. Máximo misticismo, máximo cuerpo. Nos han dicho que no es así, pero ellos lo construyeron así, la mística española lo señaló y lo volvió poesía. Así que todos esos son mitos que uno tiene que ir sacando. ¿Cuál era la frase del Gabo? Ahí me perdí. ¿Cuál era? Ah, ¿pero cuál era, Gabriel? Háblanos. El misticismo es una experiencia sensorial de lo divino. Sí, Esa. sí. Y de hecho lo prueba Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Lo prueban. Son experiencias sensoriales, ¿sí? Y de hecho levitan y todo, ellos lo describen así, como esa levitación, y por eso les voy a mandar el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, y ustedes se van a dar cuenta que esa es la portada de El erotismo, otro texto de Georges Bataille. Porque rápidamente los franceses ven esa fuerte unión entre la mística y el cuerpo. Y justamente es eso lo que de alguna manera yo siento que ahí hace trampa un poco la Varela, porque uno podría decir, pero ¿es o no es? Claro, toma esa construcción religiosa, le da la vuelta de tuerca, los poemas son buenos, de buena calidad, funcionan, pero ahí está dentro de la tradición, pues, en cierto sentido, no en otro, creo que es más jugada la Estela Díaz Barín. No, qué rico, ya me dio hambre, Lalo, ya. Qué malo. Ya, hoy voy a tomar 11. Pero, bueno, a nivel general, me desconcentró, ¿viste? Me desconcentraste. Ya nos vemos. Sí, pues sacando pica, siempre está ahí cocinando a esta hora. Ya vamos a hacer un... ¿Sí? Karina, y me decías que estaba dentro de la tradición todavía. ¿Por qué? ¿Cuál es o sea, dentro Claro, de la tradición? ¿Por qué no se desliga del tema religioso? No, porque el intertexto que tiene es como Lezama, pues el intertexto que tiene a Loyola detrás. Es como escribir, como decir civitas no sé cuánto, todo el mundo va a saber que tuvo las relaciones civitas de San Agustín. Entonces, el intertexto es tan fuerte cuando dice ejercicios materiales, que ahí está la vuelta de tuerca, pero tú estás ahí totalmente engarzada a la tradición, pues.
Lo que pasa es que la gente que te lee va a decir, oh, como digamos, ¿dónde está lo material, no? Que se aleje de este tema jesuita, carmelitano, porque además guadalupano, carmelitano, o sea, ahí tenía el marianismo galopante, y el tema jesuita, que es como para nosotros, porque acá, por ejemplo, eran los últimos que aceptaron los abusos, ¿no? Los últimos, tuvieron que salir después a decir que sí, porque ellos se plantearon con una superioridad moral. Y están en todos lados. Ahí incluso en la católica nosotros tenemos en el posgrado gente que se dedica solamente a jesuitas. Así que ahora que en el momento en que entran al doctorado, ahí se va a dar cuenta uno. ¿Me entienden? Entonces, es un poder, como sea, ¿no? Y entonces ya sabe también eso, sabe esa relación fuerte, y entonces se pone también a la cola de la tradición, está bien porque es inteligente, etcétera, pero ahora vamos a ver lo que yo te decía, funcionan los textos y todo, pero también está condicionada por su contexto histórico, como todos también. Entonces eso es lo que hay que ver, cuál es el movimiento que tiene ejercicios materiales ahí de la Varela. Ya, pues. Oigan, igual, les mando cosas, si es que encuentran cosas también las vamos compartiendo, y ¿cómo se llama? Espero que les haya gustado hoy día, que sirva también para otros comentarios y todo. ¿Ya? Oye, un chat, pero así, bien nutrido. Oye, que estén bien, pucha, y después me voy a poner de acuerdo con Jaime y con la Eva a ver qué le pasó. ¿Ya? Nos vemos. Fantástico, muchas gracias. Ya, Muy que estén entretenida la bien. clase. Saludos a todos. Ya, chao, Chao. que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.